Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que os va a ser tremendísimamente práctico y útil, porque os voy a explicar una manera muy sencilla de preparar el arroz, cualquier tipo de arroz, de manera que la cantidad de calorías que ingiráis con ese arroz cocinado de la manera que os voy a explicar sea entre un 50 y un 60% inferior a las calorías que de modo natural nos va a aportar el arroz. Esto, como podéis entender, os va a resultar tremendamente práctico y útil para las personas que estéis en este momento realizando cualquier tipo de dieta de adelgazamiento. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os lo comento todo. Antes de explicaros la manera de cocinar el arroz para reducir en más de la mitad las calorías que aporta, quiero responder en público a ciertos ataques de tipo personal que se me realizan en algunos comentarios. Hay personas que se extrañan de cómo puede ser que un veterinario que tiene un canal denominado Veterinario Gratis hable también de alimentación en humana, etcétera, etcétera, y ponen en duda pues toda mi formación académica. Os tengo que decir, para quien tenga curiosidad, que soy el colegiado 181 del Colegio de Veterinarios de Castellón y que al mismo tiempo soy doctor en microbiología de los alimentos. ¿Por qué un veterinario es doctor en microbiología de los alimentos? Pues muy sencillo, porque la carrera de tecnología de los alimentos no se creó en España hasta bien entrados los años 90, hacia finales de los 90. Hasta ese momento, los únicos profesionales que teníamos un control exhaustivo de los alimentos que consumen los humanos éramos los veterinarios. De hecho, todavía hoy los profesionales aquí en España que hacen la inspección de tantos restaurantes, cafeterías, bares y de cualquier centro donde se vendan alimentos cara al público son única y exclusivamente veterinarios, ¿de acuerdo? Te lo digo porque yo no entro al trapo a responder a nadie, ni voy a citar a nadie, ni nada por el estilo, pero si alguien tiene una duda, esa es un poco mi carta de presentación. Dicho eso, vamos a hablar de por qué el arroz cocinado de una manera determinada nos va a permitir bajar en un 50-60% su aporte en calorías. Y el truco es tremendamente sencillo. Debéis pensar que el arroz es un alimento muy rico en almidón y distinguimos dos tipos de almidones en el arroz. En primer lugar, el almidón resistente, es decir, el almidón no digerible, y el almidón digerible, el que de verdad es absorbido por nuestro organismo, luego da glucosa, glucógeno, y su exceso, cuando tomamos mucho arroz, se almacena en forma de grasa. Por lo tanto, si tuviésemos o aplicásemos una forma de cocinado al arroz que nos permitiese incrementar la tasa de almidón no digerible, nos encontraríamos con un arroz que pues engordaría pues menos de la mitad. De hecho, esto que os parece muy curioso no lo es, y llamó la atención de muchos investigadores y seguramente que más de alguno de vosotros, por ejemplo, viendo tanto a chinos, japoneses y a orientales en general. Son personas que diariamente comen muchísima cantidad de arroz y que por lo general la gran mayoría de personas de estos países están tremendamente delgadas. Esto es lo que hizo sospechar de que algo tenía que ver la forma de cocinar el arroz para que éste engordase menos. Y la forma de hacer que este arroz tenga más almidón del no digerible y que por lo tanto engorde menos es muy práctica y muy sencilla. Consiste en que cojáis la cazuela que hagáis hervir normalmente para hervir el arroz y la pongáis con agua a hervir. Eso sí, ser conscientes de que hay que añadir a este agua una cucharada de aceite de coco, muy importante. De manera que cuando el agua rompa a hervir, dejáis que hierva 2-3 minutos y luego añadís el arroz. De la forma tradicional, no hace falta hacer nada en especial. Tanto el arroz con el arroz blanco, es decir, el arroz sin la cáscara,
como el arroz integral, ese que todavía conserva el germen y digamos la envoltura del arroz. Para ambos va a servir exactamente igual. Echáis el arroz, dejáis que, si está hirviendo a fuego fuerte, que hierva unos 20-25 minutos, si está hirviendo a fuego bajo, pues unos 40, y luego sacáis, retiráis el arroz del fuego. Y el segundo paso es el más importante, es que una vez el arroz se haya enfriado, debéis meterlo en la nevera como mínimo durante 12 horas, es decir, que se enfríe. Esto hace que en el interior del arroz cambie la distribución del tipo de almidón que en este arroz está presente, pasando de de almidón digerible a almidón no digerible, un almidón que básicamente va a pasar y se va a eliminar y no se va a absorber y no nos va a generar ningún pico de glucosa en sangre. Por lo tanto, no va a engordar porque la glucosa no se absorbe y encima no se va, por lo tanto, a almacenar en forma de grasa. Es tan sumamente sencillo como eso. Que me digáis luego que es más o menos apetecible el arroz después de un día hecho en la nevera, ahí puedo entrar y puedo estar de acuerdo. Pero yo este truco, este sistema, lo aplicaría para personas que están haciendo, pues eso, pues una dieta. De hecho, es la forma, si lo pensáis un poco, en que los orientales comen el famoso sushi. El sushi es un arroz que se deja, después de hervir, enfriar durante como mínimo medio día en nevera para que se produzca este paso de un tipo de almidón a otro y que por lo tanto el arroz no engorde tanto. Pues nada más, espero que este consejo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.